Bienvenidos al módulo 1 de Siema con el seminario titulado La esposa del pastor y su llamado al ministerio. Cuando una mujer se casa con un ministro, ella no solamente ha escogido a un compañero para toda su vida, sino también que ha escogido a una vida llena de trabajo en conjunto. Cuando se habla de llamado dentro del contexto ministerial, en realidad a lo que se refiere es a la certeza de sentir y saber que Dios ha elegido a ese hombre para una tarea especial. En la Biblia encontramos muchas historias concernientes a este llamado. Entre ellas podemos encontrar a Noé. Noé, en Génesis capítulo 7, él fue llamado a una tarea especial. Debía hacer un arca para poder protegerse él mismo, su familia y a todos los animales. Noé en su tiempo se caracterizaba por ser un hombre honrado, por ser un hombre justo, y Dios lo llamó para esa tarea. En el capítulo 12 del mismo libro de Génesis encontramos la historia de Abraham. Abraham, Dios lo llamó de forma particular, ya que le dijo: vete de tu tierra. Se tenía que ir de su tierra a otro lugar donde él ni siquiera sabía dónde iba a llegar, pero Dios lo llamó y él obedeció. También en la Biblia encontramos la historia de Moisés. En Éxodo capítulo 2 y capítulo 3 encontramos que Moisés estaba siendo perseguido por el faraón y se fue a Madián. Allí Dios se le presentó a través de una zarza, y ese fue el primer encuentro que Moisés tuvo con Dios, y de allí conocemos la historia. Luego también tenemos a Josué. Josué llegó después de un velorio. Después de la muerte de Moisés, Josué tomó el mando, y sabiendo Dios que no iba a ser fácil para Josué, le dijo en muchas ocasiones que fuera muy valiente y fuerte. ¿Para qué? Para poder lograr lo que Dios tenía preparado para ellos. Y también podemos hablar un poco acerca de lo que es la historia de Esther. Esther fue muy valiente y tuvo mucha fe. ¿Por qué? Porque ella se presentó delante del rey para poder abogar por su pueblo. Y fue un acto de valor y de mucha fe, porque no cualquiera persona lo iba a hacer. Entonces, al tener estas historias en mente, podemos decir que el llamado de Dios es personal. ¿Y por qué es personal? ¿O qué tienen en común estas historias? Tienen varios puntos en común. Dios llama a personas imperfectas para usarlas en determinado momento. Dios no ve las cualidades, las características o todo lo que nosotros podamos tener para poder llamarnos. Él ve solamente si nosotros podemos dejarnos guiar por Él, y Él podrá trabajar en nosotros. En segundo punto, podemos decir que Dios llama en forma personal. Él no tiene un patrón que diga de esta forma Dios llama. No, Dios llama de distintos puntos, de distintas formas o con distintos medios a las personas. Dios acompaña su llamado de promesa y de asistencia y compañía. Dios nunca nos deja solo. Él siempre va a estar allí presente en cualquier momento para ayudarnos y orientarnos de cómo nosotros debemos trabajar. Y por último, dice que los resultados del llamado de Dios siempre son buenos. A pesar de las dificultades que podamos tener, Dios nunca nos abandona y siempre va a estar allí presente con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer la obra que Él mismo nos ha mandado a realizar. Diferentes formas y llamados. La pregunta que muchas esposas de pastores se pueden hacer es: ¿será que Dios me ha llamado a mí también? Esta respuesta a esta pregunta estará posiblemente influenciada de acuerdo a la forma de cómo Dios nos ha llamado a este ministerio. ¿Cómo se convirtió o cómo nos convertimos en esposa de pastor? Algunas esposas de pastores se enamoran del hombre, pero no de su profesión. Y esto sucede mucho en las universidades. A veces la muchacha ve al muchacho que estudia teología, se enamoró del muchacho, más no de su profesión. Y al no enamorarse de su profesión, esto puede conllevar a que ellas no sientan que han sido llamadas a ese ministerio que el Señor le ha otorgado a ese hombre en particular. Ese es el primer estilo o tipo de mujeres siendo esposa de pastor. Ellas están enamoradas del esposo, pero no de su profesión. El segundo tipo de mujeres se encuentra las mujeres que soñaron casarse con un pastor.
Esta es muy diferente porque ellas oraron por eso, se prepararon para eso, hicieron todo lo que tuvo a su alcance para poder educarse y así estar preparada para que el momento de llegar el esposo, que tanto ellas esperaban que fuese un pastor, ya al llegar a la iglesia iba a ser mucho más fácil para ella y ese trabajo lo van a hacer con mucho amor y esmero. También tenemos otro grupo, un poco particular, lo componen aquellas mujeres que un día su esposo en un sermón, escuchó un sermón y sintió el llamado a hacer o a ingresar a las filas del ministerio. Este tipo de esposa de pastor, el ministerio se puede convertir en una bendición o simplemente en un cambio brusco de vida. Si tienen hijos, puede afectarles más, porque todo su entorno y toda su vida matrimonial va a tener un cambio. Y esto puede ser de bendición o de maldición para la persona. Todo va a depender de cómo lo acepte la esposa. En otro grupo tenemos aquellas mujeres que lo componen, que son líderes en la iglesia y que en ciertos momentos se casaron con un pastor que vino a visitar la iglesia. Entonces, estas mujeres, aunque son capacitadas, están preparadas porque son líderes de la iglesia, a veces no se sienten como que muy atraídas a lo que es el ministerio y sienten que no tienen la capacidad para poder hacer dicho trabajo. No importa cuál haya sido la forma como una esposa de pastor entra al ministerio. Lo más importante es que sienta que ha sido llamada por Dios. Distintamente como Dios nos ha llamado a esta obra, nosotros tenemos que estar 100% segura de que estamos aquí fue porque Dios nos ha llamado. Saboreando o sobreviviendo al ministerio. En el libro del profeta Amós hay una declaración y dice así: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Dos personas no pueden caminar juntas si no se ponen de acuerdo. O sea, todo va a salir diferente. No podrían estar juntas. Cuando la esposa del pastor siente amor, interés y trabaja desinteresadamente para hacer una bendición para la iglesia, seguramente estará saboreando lo que es el ministerio. Cuando una esposa de pastor le gusta lo que es el ministerio, será feliz. En todas las áreas que pueda trabajar en el ministerio, ella se sentirá feliz y lo hará con amor y dedicación. Pero por otro lado, la esposa de pastor que se ha enfocado más en contar sus tristezas, sus pruebas y desilusiones, en vez de ser el ministerio una bendición, se convertirá en algo desagradable, en sufrimiento y amargura por todo el tiempo. En el libro El ministerio pastoral de Elena de White, ella declara que la esposa del pastor, de un ministro del evangelio, puede ser una gran auxiliadora y una bendición para su esposo o un estorbo para él en su trabajo. Depende mucho de la esposa que el ministro se eleve día a día en una esfera útil o que se hunda al nivel ordinario. Eso lo encontramos en este libro en la página número 100. Es fuerte. Cuando escuchamos este tipo de declaraciones es fuerte. Nosotros podemos ser bendición o frustración para nuestros esposos. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar día a día para poder ser bendiciones para ellos. Llamadas para servir. En este ámbito o en este punto, nosotros encontramos que Jesús es el pastor de los pastores. Durante su ministerio terrenal, dejó claramente demostrado que el centro de su ministerio sería realizada mediante una vida de servicio. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él vino a esta tierra, fue a servir. Cuando el pastor va al seminario, él adquiere todas las herramientas necesarias para poder hacer de su trabajo una gran obra. Pero en cambio, la esposa no recibe ningún tipo de información. La esposa con frecuencia carece de orientación necesaria para identificar lo que ella puede o no puede hacer. Y aquí, a través de esto, podemos encontrar varios puntos en los cuales tenemos que en algunas congregaciones, algunas esposas de pastores solo van a sentarse y se identifican como la postura de espectadoras. Solamente llegan a la iglesia, se sientan y luego se levantan y se van. Este es el tipo de esposa de pastor que son espectadoras. En otras ocasiones se nota que ella acepta tomar parte en la iglesia para evitar comentarios,
pero no por iniciativa propia. Este tipo de esposa de pastor solamente hace las cosas solamente para que no hablen de ella, para que la vean o para que después no vayan a decir que la esposa del pastor no hace nada. Entonces, este estilo de esposa de pastor tampoco concuerda mucho. Y tenemos otro tipo de esposa de pastor que es autoritaria. Y es aquella esposa de pastor que quiere sobrepasar la autoridad de su esposo. Y en vez de ser una ayuda, lo aleja o lo quita a él y quiere tener ella el primer lugar y ser ella la que dirija y haga todo en la iglesia. Tenemos que recordar que los que fueron llamados a hacer esta gran obra o los dirigentes principales son los pastores y nosotros somos su ayuda. La esposa del pastor nunca debe olvidar que el pastor encargado es su esposo y que el trabajo de ella en la congregación nunca debe sobrepasar la línea de autoridad que la iglesia ha depositado en su esposo. Sirviendo en equipo. El ministerio es un trabajo realizado de dos personas. El papel activo de la esposa es un factor necesario para que se considere al pastor como exitoso en el ministerio. La presencia de nosotros en todas las áreas de la iglesia va a ser de mucha utilidad porque de allí va a depender el éxito del ministerio pastoral. Es imposible analizar el llamado al servicio de la esposa del pastor sin mencionar algunos puntos que deben ser tomados en consideración para que su paso por la iglesia resulte una bendición. Entre esos puntos tenemos los siguientes. 1. Trabajo en equipo. Requiere de tiempo juntos. Debemos recordar que nuestra primera prioridad es nuestro esposo y es nuestra responsabilidad. Nosotras necesitamos sentirnos comprometidas con Dios y con nuestros esposos. Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Número 2. La esposa del pastor debe evitar al máximo ser parte de las juntas de iglesia. Este es un punto muy clave. Ella puede aconsejar a los líderes, puede ayudar en ciertos departamentos, pero no en departamentos que tengan que entrar a lo que es las juntas de iglesia. Debido a tantas cosas que se escuchan, que se ven allí, lo mejor es que la esposa de un pastor no participe de las juntas de iglesia. La esposa del pastor puede buscar recursos para ayudar con la formación de líderes de la iglesia. Ese es el punto número 3. Si la esposa del pastor es muy joven y a veces o algunas congregaciones no le dan como que participación por lo joven que es, entonces busque información, instrúyase, busque herramientas que le puedan servir para poder ayudar a los líderes de su iglesia. Como número 4, la esposa del pastor debe trabajar desinteresadamente. No tiene que presentarse como esposa de pastor. Toda la congregación sabe que usted es una esposa de pastor. Lo más importante es el servicio que usted pueda brindar en la iglesia. Número 5. Evite involucrarse en asuntos que requieran manejo de dinero. Lo que más podamos nosotros no trabajemos en áreas donde se maneje dinero, porque esto puede conllevar a que se hayan malos entendidos en cierto momento. Por eso se aconseja que la esposa del pastor no maneje este recurso. Número 6. Mantenga un liderazgo servidor a toda costa. Si la congregación le agradece su trabajo, bien, y si no, también. De igual forma, nosotros trabajamos es para Dios y Dios nos dará el galardón al final del tiempo. Sería maravilloso que la esposa del pastor pueda decir: Señor, los talentos que me diste los usé todos para servir a tu iglesia. Y entonces podrá escuchar que le digan: bien hecho, sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga.